Hola, soy Nayeli González para Inkish TV y hoy estamos con Héctor Cordero, presidente de Conlatingraph. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nayeli? Muy Muy buen bien. día. Oye, platícame, ¿cómo les fue en la reunión de Conlatingraph? Pues mira, muy bien. Estuvo con mucha gente. Tratamos diversos temas, entre ellos el nuevo líder gráfico de las Américas, que en este caso se le va a otorgar a Hamilton Terni Costa, que es un prestigiado consultor internacional de Brasil, el único que tomó en cuenta a Drupa para el futuro de la industria. Y además es un agente de casa. Entonces hubo consenso en todos los delegados en otorgarle este reconocimiento a Hamilton. También estuvo la empresa mexicana Grupo Espinosa, que va a participar para el premio a la innovación tecnológica. Ellos están en el mercado editorial, la producción de libros, y están haciendo una serie de desarrollos tecnológicos para poder hacer más accesible que la gente común pueda mandar a imprimir sus propios libros. Entonces, por ese tipo de innovaciones es que les estamos otorgando ese premio. También estuvieron presentes Ford Bowers, el CEO de Printer United, con nosotros, y Daniel Sunderland, presidente mundial de FESPA. Estuvieron proveedores de China con innovaciones en cama plana, una empresa Rotatec española que llevó a cabo también un desarrollo sobre empaque. Ellos antes estaban en forma continua, pero recibieron una inversión árabe y le están metiendo mucho dinero a la compañía y quieren llegar a Latinoamérica. Y una empresa mexicana, Natural, que está queriendo exportar a Latinoamérica, ellos sobre todo tintas de Flexo. Y bueno, pues muy interesante. También estuvo HP, que hay un estudio en Alemania que decía que la impresión en las índigos era muy contaminante y por la tinta que usan, y entonces vino a exponer las razones por las que ellos consideran que ese estudio no tomó en cuenta todos los aspectos. Entonces es un tema es un tema a debatir. Es un tema a debatir que está en la mesa, pero bueno, lo escucharon los delegados y cada quien va a hacer sus propias preguntas y sus propias conclusiones. Sí. Digo, y me llama la atención porque al final, estamos en una época donde la sostenibilidad pues es muy importante, ¿no? Y creo que todas las empresas poco a poco se han ido adaptando, ¿no? Claro. A esta nueva etapa, ¿no? Más sostenible. Sí, así es. Y bueno, pues vemos que la feria ha tenido mucha asistencia en estos 3 días y nos da mucho gusto, ¿no? Empresas como Heidelberg y otras pues, nos invitaron a un showroom, a una empresa aquí a 15 minutos, donde tienen la máquina, ya no la trajeron aquí al show, pero bueno, lo hacen para abaratar, ¿no? Claro, no, y también es una innovación, yo creo que ahora para todas las ferias, ¿no? Que ya no estamos viendo esas enormes maquinarias que antes veíamos en todas las ferias, ¿no? Creo que ya se han ido haciendo más pequeños y pues también volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de la sostenibilidad, pues para no tener que venir con todas las máquinas gigantes, ¿no? Claro. Sí, ahorita nos acabamos de encontrar a Ángel Bustamante, que es el director de Latinoamérica de RICO, y pues ellos están muy comprometidos con esos temas de la sustentabilidad de todo, ¿no? Entonces estamos trabajando en conjunto con Conlatingraph para poder llevar esa tecnología a todos los empresarios. Oye, y ya hoy es el día 3, hoy es el último día. ¿Tú cómo viste la feria? ¿Cuál es el balance? Pues mira, yo la veo con bastante asistencia y es un signo de que la economía en Estados Unidos pues no es que esté bollante, pero está bien, porque se ve que hay mucho movimiento y eso pues también nos va a beneficiar a Latinoamérica, porque teniendo un dinamismo bueno en Estados Unidos, nos jala también a todos los demás, ¿no? Entonces yo la veo bastante bien la feria. Claro. No, y también de lo que estábamos platicando de la reunión de Conlatingraph, también los chinos pues vienen con todo, ¿no? O sea, vienen fuertísimos ese mercado. ¿Y cómo ves la entrada de ese mercado chino a México? Pues bien, pero que esté regulado. Es decir, que obviamente que el comentario es que las empresas europeas y japonesas que vendieron por mucho tiempo sin competencia, ya no van a poder regresar a ese tiempo. Ahora tienen que tener competencia con los chinos, pero en igualdad de condiciones. Es decir,
que no te vendan una cosa que no es, por otro precio que no es decir, que sea equivalente y que también paguen ciertos aranceles al entrar a nuestras economías. Y entonces ya en un piso parejo el consumidor pueda elegir. Pero mientras no se regule, claro que los productos chinos están mucho más baratos y la gente los está comprando. ¿Y la calidad? Y la calidad, hay de todas las calidades, ¿no? Entonces, aquí platicamos con una chica de ACFA que un tema principal es el financiamiento. Si el financiamiento lo tienes bien armado, es más fácil para la gente decidir una compra cuando ya no tiene que estar viendo a su banco o a la arrendadora, sino ya tienes todo un paquete. ¿Te gusta el equipo? Mira, aquí está la capacitación, está esto y está el financiamiento. Y se va pagando con el uso de la propia máquina. Claro. Entonces creo que el aspecto del financiamiento es algo bien importante para que eso puede ayudar a los empresarios gráficos a comprar equipos de donde quieran. Sí, claro. No, y aparte yo también veo que las empresas apoyan mucho a los impresores mexicanos, ¿no? Para que puedan tener ese financiamiento y que puedan adquirir su maquinaria. Así es, sí. Y bueno, la otra conclusión es que quiero invitar a todos a que la siguiente asamblea de Conlatingraph va a ser en Brasil, en la Expo Print, en marzo del 2026. Ahí se va a entregar el premio Líder Gráfico de las Américas a Hamilton Ternicosa y a la empresa Grupo Espinosa de México. Perfecto, pues por ahí estaremos. Muchas gracias, hasta Héctor. luego. Gracias.